Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Un día más, encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de Piccolo a Angélico. Indudablemente estáis entendiendo que me estoy refiriendo a Piccolo de la Mirandola y cuando hablo de Angélico hablo de el maestro Fray Angélico. En otras denominaciones, porque le hicieron beato, pues beato Angélico también se le denomina. Pero antes de hablaros de de estos grandes personajes y de la gran realidad que es su exposición, la exposición que han hecho en Madrid, de las cuales os voy a dar algunas ligeras pinceladas para que vayáis a verla y la podáis disfrutar los que al menos estéis en la península o algunos si están fuera de Madrid y se acerca por la capital, pues que la pueda disfrutar, también. Igual cuando estáis oyendo ya este podcast ya ha terminado la exposición, pero verdaderamente es no sé cómo explicarlo, pero lo intentaré explicar. Y estos días atrás he estado dándole vueltas, como siempre os hago un introito de reflexiones humanas, de lo mucho que nos toman el pelo con todo esto de la comida, de la cocina, de la nueva cocina, de todos estos programas que hay en la televisión, de unos ahí chillando a uno porque ha frito mal un huevo. Todas estas cosas me tienen un poco desconcertado, ¿no? De restaurantes que están mal, viene uno y lo acaba de hundir o lo pone por las nubes, ¿no? Me parece que todo esto es no sé, una aventura de nuestro tiempo, de un tiempo muchas veces sin referencias, por decirlo de alguna manera. También daba vueltas a que un buen restaurante, un buen negocio, una buena empresa funciona si quienes lo dirigen y quienes forman parte del equipo viven y actúan con honestidad. La honestidad es una de las cosas más olvidadas, pero cuando uno la tiene es un altísimo valor. Y creo que ni se cultiva, ni se habla de ella, ni se dice absolutamente nada de nada. Y como estamos en Florencia, os iba a contar dos casos de honestidad que he vivido no hace demasiado tiempo. Ya sabéis que ahora los viajes de bajo coste pues se pueden hacer con gran facilidad y uno en 2 horas y cuarto se puede puede viajar a Florencia y casi lo mismo que vas a Canarias, que tardas un poco menos, pero bueno, la diferencia entre Canarias y Florencia creo que la entendéis, al menos para los enamorados del arte. No así para la naturaleza, para la playa y para para la algarabía, que indudablemente Canarias es mejor. Entonces era la primera vez, íbamos un grupo de 6 amigos, amigos y amigas, eran más las amigas que los amigos, y íbamos con pues los hoteles en Florencia son verdaderamente caros, porque es una ciudad muy referenciada en Estados Unidos y en todo lo que es las clases más altas económicamente, tanto de ahí como de la Commonwealth como de Inglaterra, tienen siempre como una especie como de interés por recorrer y por visitar Venecia. Y perdón, Venecia no, Florencia, siempre me voy a Venecia. Entonces esta vez cuando íbamos, pues dijimos, bueno, pues vamos a buscar ya que vamos 6 personas, vamos a buscar alguna casa, un apartamento. Y bueno, pues empezamos con nuestra amiga Lourdes, que tiene una agencia de viajes y es la que nos lleva a nosotros
todas estas cosas es para tener una orientación y una mínima seguridad. Vamos a de estas cosas que luego dicen, he cogido por internet, pero resulta que aquella página que era tan barata era de un hotel que luego iba y no existía. Pues bueno, esto lo quisimos hacer a través de ella y le dijimos, oye, búscanos una casa de estas circunstancias y no te pases de este presupuesto. Era un presupuesto que era 1/3 de lo que normalmente nos hubiera costado un hotel. Bueno, entonces nos estuvo mirando cosas y me hizo, oye, encontrar una casita que está como a unos 700 metros de Santa María Novella, de donde está la estación, tiene muy buena pinta, y le he estado mirando las fotos y tiene una cocina, tiene 3 habitaciones, con una galería, con una terraza, con una biblioteca, y sonaba todo muy perfecto, ¿no? Decías, bueno, claro, ves las fotos y decías, claro, pero esto igual se ve desde aquí muy bonito, y luego vamos allí y resulta que aquello es una caja de cerillas. Bueno, entonces íbamos con ese miedo, pero dijimos, bueno, pues hecha la aventura, vamos a vivirla. Así que llegamos allí. Oye, la casa impresionante. Era muchísimo más grande de lo que te imaginabas, con 2 pisos, con 2 terrazas arriba, desde donde se dominaba toda lo que era la ciudad de Florencia, con sus cúpulas, con sus iglesias. Increíble, ¿eh? Yo la verdad que me quedé maravillado, gracias también a la pericia, y bueno, era la primera experiencia y nos salió bien. Entonces, pues, lo único que tenía que los colchones eran malos. Los colchones estaban ya muy trillados y no eran, por decirlo de alguna manera, de alta calidad, pero hombre, 3 habitaciones buenas, todas con su gran ventanal y su gran balcón, y 3 baños, 2 de ellos con su ducha muy digna, pues, y una buena cocina y tal, pues te ahorra mucho dinero a la hora de hacerte las cosas. Entonces ya fue el primer toque de honestidad que viví, fue que la casa que nos habían ofrecido respondía a lo que eran las expectativas que llevábamos. La otra segunda cosa que nos pasó es que, pues como estábamos, por así decirlo, 2 calles más atrás de lo que sería la iglesia de Santa María Novella, que es la iglesia que está en un espacio que iría entre la citada iglesia y el río Arno. Entonces, pues teníamos cerca un supermercado, todas estas cosas, y pues pasábamos por allí, y ya la chica, la que nos estaba esperando, que nos dijo, mira, no os acerquéis nunca a comer a los restaurantes grandes que están al lado de los grandes movimientos, porque os van a clavar. Andar por esta nuestra zona, o si no andáis por nuestra zona, iros al otro lado del río Arno, al Trasarno, que llaman ellos, que ahí es donde vamos todos los florentinos, porque allí, como hay menos turismo, pues ahí no hay tontería a la hora de comer. Y entonces, bueno, pues esto que vas viendo por ahí por la tarde, vamos a buscar un sitio para cenar y para comer estos días, por aquí cerca, cuando venimos a descansar, o todas estas cosas. Y bueno, me quedé sorprendidísimo, ¿eh? Encontramos un sitio, no lo voy a hacer propaganda, si alguno me lo queréis pedir alguna vez por las redes sociales, podéis hacerlo, pero os voy a decir lo que se podía, cómo han cambiado los criterios, ¿no? Porque esta gente, hay muchos restaurantes que viven de sablear al personal, y estos habían hecho una opción muy diferente. Ofrecían un menú de 5 primeros y 5 segundos, pero 5 primeros y 5 segundos contundentes, eran pasta, sopa, ensalada o revuelto o algo parecido. Y de segundo tenías carne, pescados no había, porque Florencia no tiene una tipología de pescados, pero tenías carne o tenías lasañas, tenías todo tipo de segundos excelente. Eligiendo un plato de cada uno, el precio era de 10 euros. Igual para los que estáis en otros países que no es el nuestro, eso resultará caro, pero aquí nos toman mucho el pelo. Aparte, en ese precio, en los 10 euros, entraba agua ilimitada, que por supuesto te la sirven en jarra, no es el que pidas agua mineral con gas, te ponen una
frasca de agua, porque con lo del agua también aquí se han columpiado 3 mares, y te ponían una botella de vino que te la rellenaban. Cuando se iba gastando la botella, te ponían otra. Y todo ese precio, 10 euros. Si querías tomarte un postre, el postre te subía 3 euros más. Pero podías pasarte tranquilamente sin postre. Y el café, 1 euro, sentado en una mesa, ¿eh? No estoy hablando de que eras tomar en una barra de pies. No, 1 euro. El café valía 1 euro más. Entonces me quedé loco. Le pregunté a una de las chicas que nos atendió ya varias veces, digo, ¿y estos precios cómo tenéis? Dice, no, aquí hay varios sitios que tienen este precio. Dice, nosotros lo que jugamos es a que viene mucha gente, movemos mucha comida y digo, entiendo que a tu jefe, porque era el jefe que andaba por allí dando órdenes por la cocina y su señora, o igual la jefa era la señora y el otro era el que vaya ordenando todas estas cosas, ¿no? Le saldrán las cuentas. Dice, pero ¿cómo no van a salir las cuentas? Dice, pero ¿qué coste tiene un plato de pasta? Un plato de pasta tiene 30 céntimos de euro, 70, 1 euro, 1 euro 20. Pues si hacemos una olla de pasta, ¿qué precio tiene? Eso no tiene coste. Lo del segundo, pues una carne, cualquier carne. Si compramos carne en grandes cantidades, nos van a hacer grandes precios. Las carnes luego se hacen al horno, que tampoco tienen mermas. Normalmente ya tenemos controlado el número de comensales que tenemos, sabemos lo que tenemos que comprar y no hay ningún problema y podemos mantener todos los precios. Viene cantidad de gente a restaurantes que hay en este ritmo de trabajo y le digo, ¿y el café? Dice, ¿pero cuánto vale un café? Pero nos hemos vuelto locos. ¿No? Si el café, aunque sea café muy bueno, con 1 kilo de café se hacen unos cuantos cafés, unos cuantos cafés. Y efectivamente, y luego me le digo, y lo del vino, que lo ponéis aquí de un modo que te acabas una frasca y te ponen otra, una jarra, una especie de botella grande. Y me dice, mira, nosotros hemos quitado, tenemos una carta de vinos, pero nosotros ya para lo que es el menú tradicional hemos puesto jarras de vino, han vuelto al vino a granel. Aquí todo esto que son exquisiteces y chulerías y un Ribera, un Rioja, un Valdepeñas, un Toro, un Jerez, un Jumilla, todo esto se nos llena a todos la boca pensándonos que somos nuevos millonarios. Pues estos te ponen una frasca de un vino, hombre, no es es un vino de temporada. Y dice, no, esto lo compramos por camiones, con garrafones de 25 litros y luego los trasvasamos. Digo yo, joder, qué criterios más distintos a los que tenemos nosotros. La honradez, la honestidad, principios que se pierden, principios que tenemos que retomar. Y mientras tanto, en el Museo del Prado, la excepcional exposición para poder entender a Fray Angélico y los inicios del Renacimiento en Florencia. ¿Qué me ha llamado la atención? Pues me ha llamado la calidad de las piezas. Bueno, primero la excepcionalidad del maestro Angélico, que lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir recordando y recordiendo cuando nos adentremos de la iglesia de San Marcos a lo que es el museo, a lo que son las celdas de los monjes, porque para entender en su totalidad a Fray Angélico hay que trasladarse a Florencia, pero el que no puede o el que no quiere o el que le parece que esto es muy complicado tiene una ventana abierta pero que le sumerge desde la radicalidad en lo que es Fray Angélico viendo esta exposición. Desde capiteles, para que veamos la traza que tenía ese capitel, la labra que tenía ese capitel, que luego lo pinta Fray Angélico en sus representaciones. Me ha llamado, ya os digo, mucho la atención la exposición. De lo que más me ha llamado la atención, un gran pintor que yo no conocía, en todo lo que es alrededor de Fray Angélico y Fray Bartolomeo, que estuvieron ahí pintando juntos, juntos, uno después de otro, pero vamos, que eran un poco los pintores de Florencia y que les contrataban para distintas iglesias y para distintos retablos. Me ha llamado mucho la atención la irrupción de mujeres pintoras. De eso os hablaré un día, haré un podcast sobre las
mujeres pintoras, porque yo no tenía ni idea. Y eran monjas dominicas, y todas empiezan a pintar. Bueno, irían los frailes dominicos, Angélico o Fray Paolo, que también es otro pintor que iremos viendo, o Fray Bartolomeo, irían a los conventos a enseñar, porque las monjas muchas veces no las dejaban salir, pero unas pinturas de una calidad, pero para nosotros totalmente desconocido, ¿no? Yo digo, ¿y este fenómeno cómo? Y empecé a investigar sobre el tema, y resulta que todo esto vino de Savonarola, porque Savonarola siempre decía que las monjas, si estaban ociosas, no hacían más que estar todo el día durmiendo, o enfermas, o vamos, sin hacer nada, murmurando y criticando a su priora, ¿no? Y entonces dijo, pues mira, una de las cosas que pueden hacer las monjas para alabar a Dios es pintar, y así si pintan van a dar mayor gloria a Dios con las obras que dejen, y no van a estar ociosas, porque ya sabéis siempre la frase que decían los padres, a los antiguos padres del monacato y de las conventualidades, de los cenobitas, de los que ya vivían en un cenobio, en un convento, que la ociosidad es la enemiga del alma. Entonces es mucho mejor que estén pintando, y además con eso, aparte, como os digo, de alabar a Dios con sus obras, van a aportar dinero al monasterio, y van a dar mayor gloria a Dios, como eso hacía una exposición, ¿no? Y entonces hubo buenas y grandes pintoras de una gran finura, al estilo de lo que pintaban ellos también, de un primer renacimiento que era muy, no sé si decirlo de una manera, era, la palabra no es ñoño, es como muy fino todavía, no tienen las grandes figuras naturalistas que luego vendrán en el manierismo, en el barroco, ¿no? Pero una pintura preciosa. Y el otro personaje que me ha llamado la atención también por un cuadro que tiene en la exposición, que no había oído hablar de él, es Starnina. ¿Qué pasaba? Que había muchos pintores en Florencia, entonces muchos se tenían que ir porque no había dinero, no había trabajo. Y entonces, entre los que estaban buscando trabajo como pintores, pues la península ibérica era un territorio muy atractivo. Y Starnina fue el más importante de los pintores florentinos que se desplazaron a nuestro país. Y está documentado que andaba por Toledo en 1393 y después en Valencia, donde pintó una temprana obra maestra, el retablo de Bonifacio Ferrer, y volvió a casa en algún momento, cuando me refiero a volver a casa, volvió a Florencia en algún momento posterior a junio de 1401, y se dedicó sobre todo a realizar retablos y pinturas de la Virgen y el Niño para ámbitos privados. Como había muchos palacios y palacetes en Florencia, pues se dedicó a surtirlos de todo lo que era la iconografía religiosa. Todo apunta que se ganó una reputación porque tenía un estilo muy, muy elegante. Y un siglo y medio después, Vasari escribió que volvió de España convertido ya en un caballero, y murió en 1413, de modo que Fray Angélico, en todo caso, solo pudo conocer las pinturas, no a él personalmente. Pero en Florencia, impactó por los colores vivos, no saturados de su obra, y por un modelado firme, pero de líneas sinuosas, que hallaron una respuesta inmediata y una copia en Lorenzo Mónaco. Lorenzo Mónaco es el que enseñó y con quien compartió obra Fray Angélico. Y ambos tuvieron en cuenta las novedosas soluciones de Ghiberti a la narración figurativa de los relieves cuadrilobulados de la puerta del baptisterio, aunque no se instalaron hasta la Pascua de 1424. El taller de Ghiberti ya estaba abierto y los relieves podían ser vistos fácilmente porque todavía estaban produciéndose. Y esta exquisitez de la labra de Ghiberti es también fruto en sus líneas, en el modo de trazar, del influjo de Starnina, que estuvo por aquí, por Valencia, estuvo por Toledo,
y del que no tenía ni idea. Como veis, los que sabían eran Poliziano y Pico de la Mirandola, y en Pico de la Mirandola nos habíamos quedado el otro día. Bien, Pico, que en su nombre verdadero era Juan, era hijo de Francisco, señor de la Mirandola, que había nacido el 24 de febrero de 1463 y adquirió un maravilloso conocimiento de las ciencias más sublimes. Scaliger lo llama mostro sine vizio, monstruo sin vicio. Era tan estudioso que no tenía ni un momento para darse a los vicios. A los 10 años de su edad estudia el derecho y lo comentaba y recitaba las leyes de memoria. Bueno, a los 18 sabía 22 lenguas y a los 24 sostuvo en Roma conclusiones que contenían 900 proposiciones de dialéctica, de teología, de matemática, de magia, de cábala, de tradición, de física, todo no tan solamente tomadas de los escritos de los autores griegos y latinos, sino también establecidas sobre las autoridades de los hebreos y de los caldeos. Tal proyecto, que para unos fue una cosa inaudita y muy aplaudida, no agradó a todo el mundo. Muchos semidoctos o envidiosos de la gloria de este príncipe joven o impelidos de un celo indiscreto censuraron las tales conclusiones e hicieron de ello gran ruido. Para apaciguarlos hizo el Papa Inocencio VIII examinar las proposiciones de Juan Pico de la Mirandola y se encontraron que 13 de ellas ajenas de poderse defender ni sostener. No obstante, Pico las defendió en medio de una apología que compuso en el espacio de 17 noches, la cual está al principio de las obras Un breve de Alejandro VI, donde él dice por qué ha corregido lo que el Papa le dijo que no estaba bien dicho. Bien, una cosa particular que refiere él mismo en la apología y que manifiesta la ignorancia de muchos en cuanto a censurar libros fue que un teólogo que se ingería a censurar las referidas conclusiones, siendo preguntado acerca de lo que significaba la palabra cábala, respondió que quería decir un mal hombre y un hereje, que había escrito contra Jesucristo y que sus sectadores o sectarios habían tomado de él el epígrafe de cabalistas. Imaginaros la idea que tenían estos que censuraban de la cábala. Los que no poseían más luces que este teólogo acusaron a Juan Pico de la Mirandola de mago y no pudieron comprender que un hombre tan joven y de tan corta edad pudiera ser tan docto. El Papa nombró comisarios para que examinaran sus conclusiones, prohibió que se leyeran e hizo citar a Piccolo de la Mirandola en Roma. Pero el sumo pontífice Alejandro VI le expidió un breve de absolución y con fecha del 18 de junio de 1493. Se dice que Lucio Bellanio de Sena le había vaticinado que no excedería de los 33 años de edad, que era la edad de Cristo, y así le sucedió, porque Juan Pico, habiendo renunciado a su soberanía de la Mirandola, murió en Florencia, en el convento de los dominicos de San Marcos, donde estamos, el 17 de noviembre de 1494, el mismo día en que el rey Carlos VIII entró en esta ciudad. Entonces trabajaba su obra contra la astrología judiciaria, que aunque no acabada es con bastante la mejor. Y Juan Francisco Piccolo, sobrino suyo, escribió su vida, que tenemos al principio de sus obras impresas en Basilea en el año 1573 y el 1506. Y le enterraron en la iglesia de San Marcos, donde está el escrito que lo define, el epitafio, que lo define en dos versos. Ixitus es picus mirandula, cetera morum, et gus et ganes forsan et antípodes. Y este es Piccolo de la Mirandola enterrado
en la iglesia de San Marcos. Seguimos recorriendo las últimas capillas del templo de San Marcos, con el altar de la Madonna y la capilla denominada de los Milaneses, realizada en 1590, donde encontramos una obra de Domenico Gabbiani, una Sacra Conversación o Matrimonio Espiritual de Santa Catalina, pintada en 1690. Y se trata de una copia de un original de Fray Bartolomeo, que hoy está en la Galería Pitti, que son las bodas místicas de Santa Catalina. ¿Qué es esto de las bodas místicas de Santa Catalina? Bueno, Jacobo de la Voragine nos narra en la leyenda dorada la vida de Santa Catalina. Era de estirpe real y un día, en un sueño en el que la Virgen se le aparecía con el niño en los brazos, y Jesús se negó a tomarla bajo su servicio, alegando que no era suficientemente bella. Aquí estamos jugando con todo lo que era la tragedia de la belleza y su importancia y las formas y todo lo que ha llevado muchas veces al mundo a verdaderos precipicios amatorios. Catalina interpretó que aquel sueño era como una señal de paganismo, de su paganismo más bien, y se retiró al desierto, donde aprendió la fe cristiana con un eremita. Se hizo bautizar y tuvo un segundo sueño en el que el niño Jesús la desposaba místicamente. El emperador Magencio la persiguió y detuvo. Intentó en vano que 50 filósofos hicieran a la santa renegar de su fe, y Magencio ordenó su martirio en la rueda y después en la decapitación. Por las paredes, en las partes altas, aparecen fragmentos del Juicio Universal de Antonio Veneciano, pintados en 1370, que son también figuras de santos del ámbito de Bizzi de Lorenzo del siglo XIV. En distintos puntos, como os digo, se puede, de la nave, restaurados y ya puestos en valor, hay obras de Antonio Veneciano. Antonio Veneciano vivió entre 1319 y 1384, fue un gran discípulo de Taddeo Gaddi. Taddeo Gaddi vivió de 1300 a 1366 y era el ahijado y el discípulo de Giotto. Fue a la vez pintor y médico, y destacando en el arte y en la ciencia. Bizzi de Lorenzo, que vivió de 1373 a 1452, gran autor florentino y prolífico creador de frescos en la primera mitad del siglo XV, y su obra la continúa su hijo Neri. Son muy, muy espectaculares, aunque están muy fraccionados, pero todavía se ve ese intento de... Son fondos grises, son personajes ya de colorines, pero son como cronos muy icónicos. La siguiente capilla es la capilla Turriti, y está el altar de San Vicente realizado en 1590, con un gran cuadro de San Vicente Ferrer, pintado en 1593 por Domenico Cresti, el Passignano, que es de este ya os he hablado. Vicente Ferrer es representado sanando a una mujer enferma en presencia de un rey y del pueblo que rodea la escena, y varios rostros se giran hacia el espectador, probablemente donantes. Hay otra obra muy curiosa, ya casi terminando la nave de la iglesia, que es un pesebre de Giovanni de la Robbia, realizado en 1520. Giovanni de la Robbia, que nació en Florencia el 19 de mayo del año 1469 y murió entre 1529 y 1530, fue un escultor y ceramista italiano. Era hijo de Andrea de la Robbia y bisnieto de Luca de la Robbia. La especialidad de la técnica de la cerámica policromada esmaltada, una de las especialidades del taller familiar al que se dedicó con gran éxito. Destacó ese carácter policromado de las obras, añadiendo nuevos colores a la tradicional bricomía azul y blanca que tenían sus predecesores, y, al igual que su padre, creó numerosas obras en toda la Toscana, incluyendo tondis, lunetas. Tondis son redondeles, como si fuera un escudo, por decirlo de alguna manera,
tabernáculos, paneles, etc. Y sus obras, sin embargo, con respecto a sus predecesores, perdieron su poder expresivo y su capacidad de perspectiva, aunque todavía tienen un alto nivel, pero no es el mejor autor de todos ellos. Y en un nicho que está en la misma posición que el Ecce Homo, del cual os hablé cuando iniciamos el recorrido de la iglesia, está situado enfrente con la inscripción en latín Parvulus datus es novi. Un niño se nos ha dado, que es uno de los cantos litúrgicos de la Navidad. Ya sabéis que el tema del niño, el tema de la Navidad, era algo que movía mucho a la piedad, a la ternura y a la conversión en Savonarola, y que sobre este tema él predicaba mucho y insistía mucho. Y ya estamos al final de la iglesia y nos volvemos y contemplamos el gran órgano, que en la caja que vemos es una obra de Domenico Farsi, la caja del coro donde está embutido la tubería. Domenico Farsi, realizada entre 1648 y 1685, que es la vida que tiene este gran maestro de la talla en madera. Las tuberías que contemplamos son una restauración del año 1960 de la empresa Tamburini, que fueron los constructores pontificios de órganos y restauradores de los órganos de las grandes capitales italianas, de Nápoles, de Messina, de Livorno, de Salerno, de Milán, así como de los grandes auditorios y de los más prestigiosos conservatorios. Es un gran órgano de las características de expresivo y de pedal. Ahí en las explicaciones musicales me pierdo. Y luego, cuando hemos estado recorriendo todas las salas y todas las capillas, pues hay un pavimento historiado en diversos lugares con incrustaciones de bronce, pues se ven mucho formando parte de la heráldica de las familias que sostenían las capillas. Hay un león rampante con una rama agarrándola con las patas delanteras, luego hay escudos con bandas de estrellas, con bandas de rombos, un león apoyándose en un árbol, otros escudos con las flores de lis. Y luego voy a deciros algunas obras que formaron parte de retablos de la iglesia de San Marcos que están en museos extranjeros. De la predela del retablo de los santos Cosme y Damián está la Sanación de Palladia, que es una obra de Fray Angélico pintada en 1443, que se encuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington. También hay otra predela del retablo de Cosme y San Damián. Bueno, Cosme y San Damián, entendéis que nos sale mucho por Cosme de Medici, y porque como eran santos médicos y siempre los Medici habían tenido médicos, los consideraban sus patronos y sus protectores, por eso nos aparecen tanto Cosme y San Damián. Y aquí están los santos Cosme y Damián frente a Lisias, pintada en 1443, también por el Beato Angélico, que está en la Alte Pinacoteca de Múnich, que ya me ha castigado mi amiga Marina y me ha dicho que cuando diga Alta Pinacoteca, Alte es antigua, o sea, de arte antiguo, la Pinacoteca de Múnich. Siempre cuando te enseñan hay que ser como Piccolo de la Mirandola, que dicen que sabía tanto, pero era el más humilde. Entonces yo ya os he hecho la explicación. No es alta porque está en más altura, sino alta por la antigüedad de sus obras. En la siguiente es San Cosme y San Damián salvados de ahogarse, también era de la predela del altar de San Cosme y San Damián, también en la alta Pinacoteca de Múnich. La condena a la hoguera de los santos Cosme y Damián, también de la predela de su retablo, hoy en la Galería Nacional de Irlanda, de Dublín. Y la crucifixión de Cosme y Damián, hoy también en la Pinacoteca, siempre son de mismo año, 1443, en la Alta Pinacoteca de Múnich. La decapitación de los santos Cosme y Damián,
Todas estas, muchas las han traído a la exposición de Madrid, o sea que las podéis ver directamente, que es de Fray Angélico y hoy está en el Museo del Louvre de París. Y el entierro de los santos Cosme y Damián, de Fray Angélico, que es una predela de este retablo y está en el Museo de San Marcos de Florencia, pero en lo que es otra dependencia que ya os explicaré más adelante, juntamente con la sanación del diácono Justiniano, que es muy curioso porque se les ve a los dos médicos trabajando, poniéndole un vendaje a un enfermo que debía haber tenido o bien había tenido una herida, o bien había tenido una fístula, o bien había tenido una rotura, y se les ve ahí los dos médicos con el halo de santidad en sus cabezas, pero trabajando en la medicina duramente. Y otro cuadro interesante que está en el Museo de Historia del Arte de Viena es la presentación en el templo, una obra de 1516 de Fray Bartolomeo, que es una pieza excepcional y que, como veis, fue una iglesia impresionante, todavía tiene una gran belleza. Tiene estos horarios alrevesados, que abre a las 8:15 de la mañana y cierra a las 12, y abre a las 4 y cierra a las 6. Hay veces que ahí sí que a veces vivimos un caos, ¿no? Porque hay iglesias que siguen manteniendo culto, que tienen un horario, y museos que están pegados a esa iglesia que tienen otro horario distinto del que tiene la iglesia cultual. Entonces eso a veces es un poco de caos. Bueno, un poco no, es un gran caos, y a veces vas a ver una cosa y por media hora no puedes ver la otra, o viceversa. Vas creyendo ver que por la tarde, por ejemplo, puedes ver el Museo de San Marcos de Florencia y por la tarde está abierto solo 2 días a la semana, cierra a la 1:30, en fin, el caos habitual. Pero claro, los museos son muy hábiles, ponen un turno de mañana y solo pagan a una plantilla de obreros. Si tuvieran que abrirlo más horas, pues tendrían que contratar a más gente. En fin, la pescadilla que se muerde la cola. Pero también deciros que en Florencia encontré mucha honestidad, o al menos cierta honestidad, que me liberó de pensar que la gente no piensa en los demás y piensa en algo más, que es hacerse rico, millonario o millonetti, como se dicen los florentinos. Esto es Historia Consentida, oyendo de Piccolo della Mirandola a Fray Angélico. Fray Angélico ya nos esperará en la entrada de lo que es el museo en el próximo podcast, pero también ha estado y está omnipresente en todo lo que es la historia de San Marcos de Firenze. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido llevar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.